Buenas tardes a todos, soy René Powell con la red de familias en Oklahoma y este es Caja de Herramientas de Mar. Tenemos a la doctora Brandon McComb que va a estar compartiendo con nosotros acerca del desarrollo de trauma en el área familiar. Ella nació en Oklahoma, nació en Tulsa y ahí fue creada también. Estudió psicología, educación primaria y también se enamoró el lenguaje español a través de toda esta experiencia que ella adquirió desde que estaba en la preparatoria. Ha podido continuar su educación y sacar su maestría y también su doctorado. Recibió un grado de maestría en educación especial, instrucción, liderazgo y en la realización del currículo. Sus certificaciones en Oklahoma es certificación en Oklahoma de inglés y español como lenguaje primario y secundario. La mayoría de los fines de semana la van a encontrar apoyando a sus jugadores de fútbol, soccer y apoyando a los profesionales de una manera respetuosa y eficaz. Y ahora voy a entregarle la palabra a Brandy Micenda. Estoy muy emocionada, le agradezco la introducción. Voy a compartir mi pantalla con ustedes y estoy muy contenta de que esta presentación está disponible en múltiples lenguajes para las personas que nos están acompañando. Estoy muy contenta de ser parte de este grupo en esta tarde. Yo sé que este es un tópico muy apasionante, y para mí también lo es. Estoy muy emocionada de todo el trabajo que está haciendo la red de familiar en Oklahoma. Estoy emocionada de pasar la siguiente hora con todos ustedes. Estoy muy familiarizada y cómoda con esta aplicación de Zoom. No soy profesional, pero estoy muy cómoda con ella, muy acostumbrado a utilizarla. Así es que si usted desea utilizar el chat y escribir sus preguntas o comentarios, hágalo con toda confianza, mientras yo voy a estar dando la conferencia y al mismo tiempo leyendo. No tenga miedo de interrumpirme si usted quiere levantar la mano o quitarle el nuevo a su micrófono para hacer alguna pregunta, lo puedo hacer. Esta noche quería hablar acerca de las estrategias de respuesta al trauma en las familias. Mi meta es que el día de hoy, cuando usted se vaya, usted tenga más herramientas en su casa de herramientas. Que usted sepa algunas estrategias mejores que le pueden ayudar. Porque, ¿por qué usted tiene que darme su cerebro y sus energías esta noche? Quiero poder darles un poquito de mi historia personal para que ustedes vean que hay validez en las palabras que les voy a compartir. Y ya René platicó de mi trasfondo educativo. También tengo bastantes, vastas historias en cuanto al trauma infantil y familiar. Y siempre he estado inmersa en una situación única dentro de un salón de clases con niños que pasan por situaciones de este tipo. Además, mi esposo es un pastor y hemos estado en muchísimas comunidades, he estado en ayudas humanitarias y he estado, o he sido capaz de poder caminar a tu lado en muchísimas de estas actividades. Nosotros lo tenemos nuestros propios hijos y son nuestros hijos biológicos. Sentimos que no fue lo único que queríamos hacer, sino también decidimos adoptar. Tenemos un niño de 3 meses y inmediatamente sentí que mi, era el hijo que yo quería tener, que pues, se convirtió en mi cuarto hijo. Yo tengo mis credenciales en psicología y en educación y hay muchas cosas que ya sé, que yo pienso que ya sé, que estoy preparada para ello, pero he tenido que aprender en cuanto al desarrollo, interrupciones del desarrollo, sobre todo cuando se refiere a ser conceptual y de presencia en el útero.
tanto yo como otros compañeros de escuela recibimos un gran cambio eh, como parte de la demográfica del estado de Tlaxcala. Y cuando estuvimos viendo cosas acerca del desarrollo del cerebro y de interrupciones prenatales. Hay cosas que tienen que ver y afectan la vida del niño. Así es que espero que esto les dé un poquito más de luz acerca de quién soy y como educador, como un líder de la comunidad, pero también como madre de familia. Tengo un hijo que está en su segundo grado dentro de la preparatoria. Obviamente esto no está preparado con más herramientas y más estrategias. Y entonces con esto podemos enfrentar mejor las necesidades de nuestros hijos. ¿Para quién es esta presentación? Esta es para padres y para tutores. También para niños que presentan conductas atípicas en el hogar. Esto significa que yo soy mamá de un niño y yo sé, yo tuve que aprender a utilizar mi maquillaje dentro de una guerra de pelotas de nieve, de estas pelotas de goma que utilizan los niños para jugar. Y yo tenía que mantener mi maquillaje y mantenerme firme y mantenerme intacta dentro de un juego con un niño. Entonces yo aprendí a ser mamá de un varoncito. Y quería darme cuenta de qué podría yo cambiar en mi respuesta, qué podría cambiar en cómo yo estaba dirigiendo o estaba apoyando o como madre, como qué podía yo hacer para cumplir las necesidades de mi hijo. Y durante mi paso profesional en un salón de clases, yo sabía que en la plataforma nosotros dirigimos o estamos a la cabeza de este tipo de niños que tienen este tipo de necesidades. Típicamente estamos entre los primeros 3 estados en todo el país. Como líderes de la comunidad y como educadores, maestros de clase, ¿cuáles son algunos de estos ejemplos de comportamiento atípico? Podemos ver esto en autorregulación, en la habilidad de podernos calmar a nosotros mismos. Por ejemplo, si un niño de 2 años empieza a ganar independencia y presenta una batalla de ida y vuelta, o un niño de 5 años que tenemos algunas tendencias típicas o típicas que empiezan a imitar lo que estamos viendo. En la pantalla pueden ver algunas de las cosas que les estoy presentando. La interrupción del desarrollo, comportamientos típicos, cosas académicas, desregulación emocional, interrupción de la comunidad, comportamiento según la edad. El comportamiento que vemos en casa a veces no está de acuerdo con lo que debería ser, tal vez con el desarrollo cognitivo o académico que debe presentar un niño de cierta edad. Podría ser también el desarrollo lingüístico, que tal vez el niño todavía presenta ese lenguaje de bebé, de infante todavía, donde no desarrolla un lenguaje más apropiado a su edad. Queremos vernos Queremos ver a nuestros hijos como un total completo y no nos damos cuenta que tal vez en su desarrollo motriz todavía hay algunos comportamientos artísticos. Generalmente estos son social, emocional, social. Por ejemplo, mis hijos se meten en problemas constantemente en la escuela, no pueden mantener sus manos en su lugar, son eh, niños que están interrumpiendo constantemente, o batallen mucho con esa autorregulación y darse cuenta de que se sienten frustrados o enojados o sienten temor. Y esta es la razón de por qué me siento así. Muchos de los padres, cuando me junto con ellos de manera privada, ideamos algunas estrategias, me junto con ellos para ver cuáles son las situaciones que están enfrentando en la escuela y nosotros ideamos alguna estrategia para poderles apoyar en esa área. También vemos que en otras ocasiones la inmadurez es una de las señales de alarma de que uno debe tener control.
este, que está en la escuela, te das cuenta que y algunos niños pueden tener problemas aislándose a sí mismos y no pueden desarrollar amigos como debieran. Esto también puede ser una clave para cuando los niños están presintiendo altos niveles de estrés dentro de su desarrollo en la escuela. Abuso, rechazo y la disfunción familiar pueden ser algunas de estas cosas que podemos observar en este tipo de círculos. También hay niños con un alto nivel de estrés y tal vez algún tornado o algún desastre natural, tal vez una familia extendida que está, un familiar lejano que está batallando con alguna enfermedad terminal. Tal vez el niño está pasando por alguna batalla contra cáncer o alguna enfermedad prematura y pasa por caos o altos niveles de estrés que le llevan al niño a presentar ahora estos traumas. No es necesariamente exactamente muerte lo que nosotros como adultos enfrentamos cuando tenemos altos niveles de estrés. Tenemos que estar alertas y tenemos que estar a, a la vanguardia, tenemos que estar con cuidado, a la defensiva. Si alguna vez has estado en un sistema de transporte de como el metro, una vez estuve en Chicago, yo soy de Tulsa, en Tulsa no tenemos un tren o un metro de este tipo de transporte. Entonces, mis sentidos me provocaron estar lentamente alerta cuando estuve en Chicago transportándome en este medio de transporte. Yo trataba de estar completamente alerta, estando cuidando todas mis pertenencias, porque estaba en una situación única. Al mismo tiempo me di cuenta que mis manos me estaban sudando, mi espalda se sentía sumamente irritada. Lo mismo pasa con los niños. Yo soy un adulto y yo puedo tal vez manejar la situación, pero los niños tienen un alto nivel de trauma o de estrés, sus cuerpos también responden a este tipo de educación. Mientras los niños están creciendo, ya sea dentro del útero o hasta que tienen 21 años, las porciones de su cerebro están creciendo y están desarrollándose y, y tenemos altos niveles constantes de cortisol, va a crear que esa parte del cerebro reciba un exceso de cortisol, pero otra parte del cerebro va a tener la falta de su desarrollo. Entonces tenemos que identificar dónde está la falta de información, la falta de desarrollo. El desarrollo o la interrupción es un resultado de cuando nuestros hijos están presentando o experimentando algún trauma o un alto nivel de estrés. Si usted entrara a buscar en Google y pusiera la edad de su hijo y usted pusiera qué sería lo que se espera de un niño de esta edad en cuanto a su desarrollo. Y usted lo pone en Google y hace una búsqueda. Inmediatamente le va a generar una lista. Y si usted dice, no, mi hijo no está haciendo estas cosas, o mi hijo está haciendo esto desde hace bastante. Ahí es donde usted puede ayudarse para identificar comportamientos que no son típicos. Sí, puede ser que se dé cuenta que su hijo cronológicamente tiene 13 años, pero en cuanto a comportamiento, sigue actuando como un niño de 10. Y entonces podría ver que el niño está batallando para conformarse o comportarse de acuerdo a las expectativas sociales del niño de 10, ¿verdad? El niño tal vez podría estar actuando como un niño de 12 años o de 15 años cuando debería haberlo dominado o haber pasado por esa etapa
con anterioridad. Y ya tiene una edad más avanzada de la que está representando. A veces nos alarmamos mucho por los resultados de las calificaciones en la escuela, porque muchas veces cuando los niños pasan por un trauma como de este tipo, esta área de desarrollo cognitivo puede también ser interrumpida. Y esto nos trae un efecto secundario en nuestras áreas. No significa que no pueden ponerse al corriente. En la edad temprana de nosotros como educadores podemos utilizar algunas estrategias de soporte adicional para poder ayudar, junto con la ayuda de los padres, poderle ayudar a desarrollar y poder vencer el obstáculo de aquella interrupción en la formación de ciertas zonas del cerebro que tuvo el niño. Desde regulación emocional, les voy a explicar lo que significa, es cuando el individuo, ya sea niño o adulto, no puede controlar o calmarse en cuanto a su cuerpo. Yo siempre les digo a mis estudiantes que un adulto que no está regulado no podrá regular a un niño que también está desregulado. Muchas veces a nuestros hijos que han pasado por estrés, les batallan con emociones, con una desregulación emocional. Se puede ir al otro día de fiesta y es un momento emocionante y el niño no pueden controlarse físicamente. Y están simplemente extremadamente emocionados, gritando y actuando completamente emocionados sin poder controlarse. Y nosotros decimos, esto es algo positivo porque es algo bueno, pero también podría ser un día típico, un día normal, cualquier día, o un día de cumpleaños que se está acercando, donde el niño también se emociona, pero al mismo tiempo debe saber controlar esa emoción y poder realizar el trabajo que tiene a la mano. El reto más grande con este tipo de situaciones pues, debería ser el otro lado, donde las grandes emociones son, no puedo, están causando que no pueda llevar a cabo sus tareas o actividades regulares como atarse los zapatos. Si usted tiene un niño pequeño preescolar, es probable que esté más familiarizado con un niño que no puede regular sus emociones. Y es más normal, pero si usted tiene un niño de 7 años que todavía no puede controlar sus emociones, entonces se convierte en una situación de cuidado. Desafortunadamente, como adultos, siendo transparentes, yo me doy cuenta que estoy o que me estreso demasiado rápido con cosas del trabajo y está pasando por mi mente cuando alguien de mi familia llega y me hace una pregunta y le doy una respuesta corta, brusca y parca. Es un ejemplo muy de una desregulación emocional. Y podemos ver hacia atrás cuando el abuso y el rechazo eso tenía que ver con la disfunción en el individuo, porque no han recibido el apoyo que deberían haber recibido dentro de sus núcleos familiares. La desregulación emocional es cuando nuestros hijos no pueden reconocer las emociones que están sintiendo antes de la gran explosión, antes de esta reacción inapropiada. Y lo que deben de aprender a hacer es poder controlarnos, respirar profundamente y dominar el sentimiento. Otro de los resultados de este tipo de situación que les estoy explicando es la interrupción de la comunicación. Muchas veces se les batallan y llevan
una guerra en cuanto a la falta de comunicación. No pueden comunicarse con sus padres, no pueden comunicarse con sus maestros, no pueden comunicarse con otros niños de su edad. Y tal vez sea que el proceso comunicativo tiene un poco de letargo. Y entonces su mente es como una especie de rosetas de maíz que empiezan a explotar una tras otra en diferentes lugares, en diferentes direcciones. Y esto puede ser bastante difícil para ellos de eh, controlar y de poder manejar. Entonces, ellos batallan a la hora de buscar lo que están necesitando, o- y ellos batallan con esta interrupción comunicativa. Y tiene sentido, porque si tenemos caos atravesando o rodeando, ¿no?, nuestros cerebros van a ser caóticos. Yo nací en los 1900, soy un poquito, soy un poquito viejo, soy de una época antes de la inteligencia artificial y teníamos otro tipo de terminología. Antes decíamos la basura entra, la basura sale. Y se refería a la programación o el comportamiento de nuestro cerebro. Queríamos que nuestros cuerpos fueran saludables, entonces no podíamos comer McDonald's todo el tiempo. ¿Por qué? Pues la basura que entra provoca que la basura salga. Lo mismo sucedía intelectualmente en nuestro cerebro. Cuando no lo programábamos correctamente, entonces iba a producir exactamente basura, que era lo que salía. Los chicos funcionan de la misma manera. Si están rodeados con altos niveles de estrés, altos niveles de las cosas, ¿qué es lo que va a pasar con ellos? ¿Qué es lo que va a producir ese cerebro de ellos vida? Simplemente van a producir interrupciones, van a tener un montón de veces, van a tener dificultades para procesar y dificultades para comunicarse con los demás a su alrededor. Este es uno de los puntos más importantes. Por ejemplo, mi hijo, que está en su primer año de preparatoria, él puede verlo como estudiante de preparatoria, pues se da cuenta que ya no puede ser como cuando estaba en secundaria, por ejemplo. Ya no está en esa escuela, en ese nivel, ahora está en este otro, donde las demandas son muy grandes, donde las expectativas son mayores, donde se espera mucho más. Yo quiero que él escriba su historia, que él pueda definirse a sí mismo, pero también tenemos que reconocer la historia, la ciencia detrás del desarrollo cerebral, para poder ver qué es lo que está jugando una interrupción en él. Al mismo tiempo, yo me doy cuenta que su edad no es correspondiente a su comportamiento, y eso se convierte en un reto. ¿Alguien tiene preguntas hasta ahorita? Creo que ya se dieron cuenta que yo puedo hablar mucho, entonces no se sientan incómodos y interrumpir. Después, tal vez usted ya se dé cuenta que yo puedo, recibo muchísimos mensajes de la escuela acerca de comportamiento. Los entrenadores tienen conversaciones conmigo. Sí, lo he demasiado. ¿No? O sea, lo que puedo hacer, de lo que quiero hablarles en este momento acerca de estrategias. Estas son las 6 estrategias más importantes o las de mayor uso. Y usted puede verlas y se dará cuenta que las puede poner en efecto inmediatamente. La número 1 sería consistente. Nada de lo que les estoy diciendo son nada más en cuanto a mi vida personal, sino que son comprobadas por una investigación general. Tengo algunos estudios que quiero compartir con ustedes al final, que también les pueden ayudar en su búsqueda como padre de familia para poder documentarse, informarse y adquirir más. Pero como le digo, la primera estrategia es la consistencia.
y es sumamente importante. Es una clave. Si usted está experimentando comportamiento atípico con sus hijos, se dará cuenta que el paso número uno es buscar inmediatamente su agenda y buscar la lleva lo más rápido posible. Yo tengo una, yo tengo una pared detrás de mí, como usted puede ver, y es porque estamos en el proceso de mudarnos. A un lado de mí están un montón de cajas donde estoy guardando mis cosas. Y así de caótico como se puede ver, o como se ve, tengo todo acomodado de acuerdo a un programa que ya está elaborado, ¿no? En cuanto a horarios, en cuanto a actividades, en cuanto a todo, porque me gusta mantener esta casa con una consistencia de completa y entera. La consistencia es una llave, una clave importante. No solamente ayuda con nuestra agenda, sino con nuestras respuestas, consistencias de cómo vamos a reaccionar, cómo vamos a solucionar problemas, cómo vamos a actuar como líderes de esta familia, cómo voy a proveer para nuestros hijos y mantenerles la mayor consistencia posible. La segunda estrategia sería modelo de regulación. Esto es donde en el mundo de la educación pues, un, ocupa un lugar bastante alto y esto tiene que ver con el cuidado personal. Cuando encontramos tiempo para tener cuidado personal. Pero esto de modelo de regulación tiene que ver muchísimo con el cuidado personal. Si usted ha visto la película de Intensamente, usted puede ver cómo llega un momento en que uno de estas emociones va a explotar, eh, pero su cuerpo da varias señales antes de que llegue ese momento. Su cuerpo le da las señales antes de que usted explote. Y es una manera de que usted pueda dialogar a través de esa emoción o esos sentimientos antes de llegar al punto de explosión. Y algo usted nota que está a ese punto de explosión, usted entonces puede empezar a observar su consistencia, sus modelos y poder empezar a regular la manera en que usted responde, que sea consistente, que haya un modelo de resolución bien consistente. A veces nos involucramos emocionalmente muchísimo con nuestros hijos. Voy a ser transparente con ustedes, a contarles esto. Tratar de mantener nuestras emociones bajo control tal vez puede ser bastante difícil para nosotros, porque tenemos que reaccionar con la parte frontal de nuestro cuerpo, sino con la parte de atrás de nuestro cerebro. La parte frontal nos dice, respira profundo, vamos a analizar el problema y vamos a buscar la solución. Inclusive con niños pequeños que son de preescolar, podemos ser consistentes y podemos modelar la regulación. Me ha gustado mucho como en Italia y en Suecia están alejándose de juegos electrónicos y espero yo que pueda influenciar, ¿no? También aquí en los Estados Unidos, pero se puede usted animar a su familia a tener grupos pequeños y tener juegos personales o juegos naturales, no electrónicos, no digitales. El, el más tiempo que pase sin aditamentos electrónicos, a lo mejor el mejor resultado va a poder obtener en cuanto a la regulación del carro. No podría darles videojuegos a mis hijos todas las horas del día, pero lo que pasaría es que él se entretenería esas horas que yo necesitaba terminar algo diferente, pero entonces su satisfacción queda ya
satisfecha y entonces cuando yo necesito pasar ese tiempo personal con él, cuando quiero que él escuche a un ser humano real o pasar tiempo con él leyendo, vamos a tener problemas. Así es que le animo fuertemente de que a quien pase el menos tiempo posible con el técnico, sobre todo con los niños más pequeños, mientras menos tiempo pasan con los electrónicos, tabletas, televisiones, teléfonos, todo tipo de electrónicos. Póngale mejor a trabajar con plastilina, con pintar, con dibujar, cosas que le ayuden a desarrollar su movimiento motor refinado para ayudarle a reparar cualquier tipo de caos previo que haya sufrido en su vida o en su desarrollo, para poderle empoderar a que logre autorregularse con mayor facilidad. Además, la número 4 sería apoyos intencionales y adicionales. Si usted, por ejemplo, es parte de un grupo de la iglesia o de los Boy Scouts o un grupo de porristas o de algún deporte de escuela, usted puede apoyarse en ellos, son personas que son personas en las que usted confía. Si usted considera que tienen a sus hijos dentro de su mejor interés, entonces puede apoyarse en ellos. En nuestra iglesia hay un jovencito que queda como mentor, porque lo conocemos desde hace muchísimo tiempo y conoce muchísimas historias. Y de que cuando y él sabe que sus hermanos o nosotros, sus padres, se supone que deben estar con él, pero él es alguien que escogió estar de este lado. Entonces, pues, debe conocer a personas que conoce fuera o que no quieren ayudar, que van a estar ahí como apoyo para pues, es muy importante encontrar comunidades como esta, donde unas ajenas a su núcleo familiar sirven como un apoyo para la estrategia número 5 es naturaleza, naturaleza y más naturaleza. Esto no solamente se trata de los electrónicos, sino ir más allá todavía, buscar naturaleza, buscar aves, animalitos, plantas, paisajes, ríos, etcétera. La más interacción que tenga con la naturaleza, lo, la mejor ayuda que va a causar a la hora de regular su empoderamiento para regularse a sí mismo. Hay muchísimos estudios nuevos que tienen que ver con el ritmo, que es la sexta estrategia. Eh, Tal vez seguir un ritmo, ya sea un ritmo con aplauso, pero si usted busca al doctor Bruce Perry, al final voy a tener su nombre escrito para que usted lo vea. Él tiene algunas planillas de ritmo, donde dice que sus estudios a través del mundo, dice que algunos indígenas en otras partes del planeta utilizan estas terapias de ritmo después de alguna experiencia traumática para poder regularse a sí mismo. No solamente desarrollo a través de la valentía y la estabilidad, sino que les ayuda a más allá en desarrollar, regular, controlarse, y calma, volver a continuar con el desarrollo más cercano al natural. Y todo esto lo hacen a través de una terapia de ritmo y participar en estas
actividades donde desarrollan. Es muy importante incorporar, la música a la vida de su hijo, especialmente el ritmo. Estos estudios son muy emocionantes. Hace 8 años los encontré. Estamos hablando de paz. Tengo otra pregunta. Si tienes, eh, tenía un niño que me decía acerca de algunas cosas violentas o gráficas que vio en YouTube. Se lo menciona a los padres y no supe cómo poder encaminar eso hacia los padres, cómo comunicarle a los padres, porque pensé que era un tópico bastante sensible y eran algunas escenas bastante gráficas que el niño había visto. Y creo que no tuvimos éxito comunicándonos con esa familia. Esto sucede más comúnmente de lo que uno se imagina, porque no todo el mundo tiene esta exposición. Yo sé que todos podemos ir a la tienda y vemos a un niño de 6 meses interactuando con un teléfono. Y no estoy diciendo que sus niños no pueden, tocar la pantalla de un teléfono o de un aditamento de estos, pero sí hay que ver la cantidad de tiempo que están ellos expuestos a este tipo de dispositivos. Si, por ejemplo, en el salón de clase o en esa comunidad en la que o en esa organización en la que usted está presente. El niño, por ejemplo, en tu caso, el niño te lo trajo a ti y tú tenías que comunicárselo a los padres. Y yo hubiera sido muy transparente y les hubiera dicho, esto es lo que su niño me trajo. Se me acercó y me mostró esto. Y puede contar. La historia que les voy a contar voy a ser muy transparente. Les decía, lo que se dijo en ese momento, en esta otra historia que les estoy contando, trataba de relacionarme con ellos en cuanto a la cantidad de tiempo que le permitían a el menor a estar utilizando este tipo de dispositivo. Y quería traerles esto para que estuvieran pendientes, porque no solamente hay otros niños que están aquí alrededor. Y sé cómo funciona la mente de los niños y siento que la actitud de uno puede afectar a los demás niños. Como estamos viviendo en una comunidad donde hay otros miembros de la sociedad, pueden ser afectados los demás. Nosotros no estamos como jueces ni como jurado. No puedo decirle al padre, yo no estoy conforme con la actitud de su hijo o a mí no me gusta, sino que usted le puede decir lo que está pasando está afectando mi salón de clase. Y hágalo de una manera lo más privado posible, en un ambiente más regulado y apartado para que usted pueda comunicar con esos padres de una manera sabia. Yo sé lo que un niño debe de presentar de manera apropiada y lo que no es apropiado también.
y conversaciones inapropiadas pueden, despertar, cosas indeseables dentro de el salón entre los demás niños, porque un niño comparte lo que vio, o lo que piensa, o simplemente, comunica algo que, puede, provocar una disrupción dentro de su salón. Usted se puede dar cuenta a veces que los padres tratan de evitar el tópico cuando usted lo aborda, pero usted puede decirles de una manera sencilla o de una manera congruente, que el ambiente no es el adecuado y que, está disrumpiendo la clase. Y este tipo de cosas son bastante repetitivas y suceden con periodicidad. Había un niño que, estaba pretendiendo que me estaba disparando justo al centro entre mis ojos. En esta sociedad, desafortunadamente, en la sociedad en la que vivimos, hay una cantidad de violencia que sí ocurre y que, se está llevando a otros niveles rápidamente. Y este es el mundo en el que vivimos. Y en combinación con, la apropiación de edades, debemos darnos cuenta que, podemos ofrecer, el mejor apoyo que podamos ofrecer hacia los padres y a las familias. Yo necesito que vengas a hablar. Hacemos mucho, tipo de, ayuda para resolver conflictos. Tenemos muchas pláticas de este tipo, servimos también a veces como mediadores, con maestros de aula. No es fácil lidiar con los padres de familia, sobre todo cuando se trata de comunicarse con los padres acerca de sus hijos. Si alguien quiere tener una conversación conmigo acerca de mi hijo, quiero quiero que quiero que, esa maestra me muestre que estamos del mismo lado, somos un equipo, que no tengo que tener mi guardia en alto. Ahora sí pueden escucharme cuando traduzco en español. Ok, Sí, perfecto. ok, gracias. ¿Alguien tiene preguntas que no se hayan ya abordado? Las pueden escribir en el chat o levantar la mano para que les demos la palabra. Bueno, entonces muchas gracias por venir. Aún videojuegos pueden tener ese tipo de contenido que ha sido, presentado a nuestros hijos desafortunadamente. Y cuando tienes otros 30 niños, ¿qué es lo que puedes hacer? Porque no siempre es fácil darle a uno solo la atención, pero puede convertirse en algo dañino para el resto de los niños. Número uno, si es una escuela,
Sí, es un lugar de cuidado, un centro de cuidado infantil. Y a veces hay, si no hay una protección cibernética de cuidado eh, para que ellos tengan acceso a través del teléfono o de alguno de los dispositivos, tenemos que presentarlo de alguna manera a las autoridades correspondientes, empezando por las autoridades de la escuela. En mi nivel de experiencia, si yo tengo 30 estudiantes y todos tienen un dispositivo, vamos a decir que no son 30, son 5. 5 y cada uno tiene un dispositivo que no tiene una protección cibernética y hay acceso a lo que quieran. Ellos saben manejar esos dispositivos mejor que yo. Y si están de curiosos, si usted le dice, no, no vayas ahí, no cojas eso, no toques eso, ¿qué es lo que hacen? Exactamente lo contrario. Entonces tenemos que ver cuáles son las barreras o los límites que marca tu organización en la que estás trabajando, cuál es lo que la estructura de liderazgo está marcando, a quién le tienes que llevar el problema. Número 2, si estamos hablando de rendir cuentas, puedes tener este tipo de pláticas con tus alumnos. Aunque estén en primer grado, segundo grado, les puedes decir lo que significa rendir cuentas. Ellos tienen que ser responsables en cuanto a un ambiente social de comunidad. No estás tú solo, no es nada más tú en este medio ambiente, sino que somos varios. Tenemos que ser respetuosos del medio ambiente en el que estamos y lo que está sucediendo en nuestra comunidad. Esta palabra de rendir cuentas significa de que yo debo de poder ver siempre lo que estás viendo en tu pantalla. Y cuando tú estás en tu dispositivo, debe estar a la distancia de que los demás podamos verlo y que no sea algo inapropiado. Cuando tenemos tiempo individual de lectura, eh, esto provocaba que los niños tuvieran que entrar a su tableta, a su iPad, y que pudieran estudiar el material indicado. Entonces los niños tenían que mantener su tableta a una altura y distancia suficiente para que yo pudiera monitorear qué era lo que estaban viendo. Número 1, entonces hablaría con el liderazgo, buscaría cuáles son las autoridades y tercero, hablar con los niños acerca de estas reglas dentro del salón de clase para que vivan dentro de esta atmósfera de comunidad dentro del salón. Otra conversación que pueden tener ustedes es de la que hablamos, cuando están en casa. Esto es lo que vamos a hacer. Está cambiando y está definiendo la cultura acerca de la disminución de lo que está pasando fuera en el mundo. Usted es el termostato humano y tal vez sea el único que está regulando lo que está circulando. Tal vez usted sea el único adulto en su vida, en la vida de esos niños, que hace contacto visual y está regulando lo que están viendo en sus dispositivos y que usted está derramando dentro de la vida de estos niños. Y puede usted impartir que la cultura de este salón de clase es así. Y mientras estemos aquí nos vamos a comportar de esta manera.
y establecer ese tipo de reglas. Hay cosas que no se hablan aquí, hay cosas que no se dicen aquí, y hay cosas que no se actúan aquí, y así es como vamos a actuar dentro de este salón de clase y en esta organización. Por eso queremos que el desarrollo sea apropiado para la edad de que tiene el niño, que ese medio ambiente sea apropiado para la edad del menor. Había un comercial que vi la semana pasada. Era un papá que tenía, estaba durmiendo su hijo y tenía el iPad debajo de la mesa y decía, voy a dormir. Y tenía que ignorar a ese hombre que estaba en la esquina, que era como un hacker, y que este hacker estaba creando o enviando un montón de imágenes que podían entrar a través de su dispositivo. Y tenemos que darnos cuenta que si nosotros ofrecemos estos aparatos, estos dispositivos a los niños, estamos abriendo la puerta para este tipo de material que entre en sus vidas. Puede darse cuenta que soy un poco apasionada al respecto de este tópico. Nuestro calendario de entrenamiento lo coloqué allí dentro del chat. Muchísimas gracias por venir. Y acuérdese de estar observando el calendario de los próximos eventos. Muchas gracias por estar aquí.